Te entregan una caja con un botón. Si lo pulsas, te dan una enorme cantidad de dinero, pero muere una persona completamente desconocida, de la que no has oído hablar jamás y sobre la que nunca sabrás nada. Si no pulsas el botón, no sucede nada. ¿Qué harías? ¿Lo pulsarías? Esta premisa es el punto de partida de un estupendo relato de Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda o El increíble hombre menguante. Y sí, ya sé que de entrada ninguno lo haríamos. Pero lo cierto es que somos más fáciles de corromper de lo que imaginamos. Piensa que la cantidad que te dieran fuesen 10.000 euros. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Y si fueran 100.000? ¿Y 1.000.000? ¿Y 100 millones? ¿Y 1.000 millones? Podrías seguir aumentando las cifras y tal vez no cambiaras nunca tu respuesta. Puede que ni dudaras. Pero hace muchos años aprendí de una maravillosa película argentina llamada Nueve Reinas que normalmente lo que falta no es gente dispuesta a hacer cosas, sino dinero para convencerla. Si pudieras obtener exactamente lo que quieres, dinero, estatus, amor, obediencia, y nadie, absolutamente nadie, pudiese enterarse jamás de los métodos que has usado, ¿dónde estarían tus líneas rojas? Antes de que respondas, recuerda, todos creemos ser los buenos. Incluso los malos lo creen. Quiero pensar que para la mayoría de nosotros, ni la violencia ni el asesinato son opciones, que tampoco lo son el abuso físico o psicológico. Pero, si somos sinceros, las líneas se vuelven peligrosamente borrosas cuando entramos en el terreno de la mentira, del engaño o de la manipulación. Y si no, pregúntate, ¿cuántas veces te has comportado como no eres para agradar a alguien? ¿Es eso malvado? Cuanto mayor es la distancia que percibimos entre nuestros actos y sus efectos negativos, más sencillo nos es mirar para otro lado. Y a la vez, cuanto mayor es la recompensa que esperamos, más nos domina el deseo. No te preocupes, este capítulo no te va a volver una mala persona. Como mucho te hará reconocer lo que ya eras capaz de hacer, pero fingías no saber. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En las 8 temporadas que llevamos de este podcast, hemos hablado mucho de la manera en la que nos relacionamos para influir, para persuadir y hasta para emocionar. Lo hemos hecho casi siempre enfocándolo de manera positiva, pensando en cómo usar esas capacidades de forma ética. Bueno, pues hoy iniciamos una nueva serie de Kaizen en la que nos vamos a asomar al otro lado, al de los pliegues más oscuros del alma humana. Porque también existen y porque conviene conocerlos, para protegernos de otros, pero también para intentar evitar corrompernos. Y vamos a empezar justo ahí, en la delgada línea que a veces nos separa de corrompernos, aunque solo sea un poco. Erving Goffman fue un sociólogo considerado el padre de la microsociología, que no es la sociología aplicada a seres diminutos, sino una rama de la sociología que estudia las interacciones a pequeña escala, como las relaciones cara a cara entre individuos en familias o en grupos de amigos. Y Goffman venía a decir que la vida es un teatro, que nos comportamos de diferente manera en el escenario, es decir, cuando sabemos que otros nos están mirando, de cómo lo hacemos entre bastidores, es decir, cuando no tenemos público. Más aún, que de alguna forma adaptamos constantemente el papel que representamos al público que tenemos delante. No creo que esto sorprenda a nadie, ¿no? Todos hemos sentido en más de una ocasión cómo hemos moldeado nuestro comportamiento ante las expectativas, las reacciones o la percepción de poder de otras personas. Según Goffman, lo que mostramos en público no solo sirve para agradar, sino que es un intento de ordenar la realidad a nuestro favor. Diseñamos la escena para que los demás interpreten exactamente lo que queremos que interpreten, que somos competentes, dignos de confianza, encantadores, inofensivos o poderosos. No hay más que darse un paseíto por LinkedIn o por Instagram para ver hasta qué punto estamos acostumbrados a ponernos máscaras que proyecten lo que queremos proyectar. Sin embargo, Goffman va un poco más lejos. Más que de máscaras, habla de pieles que, de tanto habitarlas, acabamos creyendo que son las nuestras. O lo que es más inquietante, según él, cuando alguien nos mira, no solo actuamos, también editamos activamente las partes de nosotros que no encajan en el guión. Es cierto que Goffman no hablaba de gente que pulsa botones asesinos para forrarse, pero seguramente en esas ediciones silenciosas, y para qué engañarnos inevitables, es donde empiezan nuestras sombras. No hay tanta distancia entre decir una mentira piadosa, suavizar una crítica, exagerar un logro
o fingir que no hemos visto el daño que hemos causado. Porque si pensamos en la disonancia cognitiva de la que tanto hemos hablado en el podcast, cuando hay conflicto entre nuestra moral y nuestro comportamiento, sentimos la necesidad de resolverlo, pero no necesariamente cambiando de comportamiento, sino muchas veces reajustando nuestra moral, como quien cambia la iluminación del escenario para que nadie note que el decorado está un poco torcido. Claro que hay quien se ajusta un poco el maquillaje y la iluminación y quien se monta toda una superproducción de Hollywood. Lo que nos lleva a nuestro siguiente protagonista, Robert Greene. Poca gente ha hecho más por los aspirantes a sociópatas que Robert Greene, el autor de las 48 leyes del poder, un libro repleto de ideas que la mayoría de nosotros consideraríamos poco éticas en el mejor de los casos. Él parte de una base. La búsqueda de poder es un juego en el que todos participamos, queramos o no. Podemos ser jugadores o podemos ser peones de quienes juegan con nosotros, por lo que si estamos obligados a participar, según él, lo mejor es dominar el juego. Y así el tipo escribió un tocho de 534 páginas en las que recorre la historia de la humanidad para sacar aprendizajes de quienes triunfaron y de quienes fracasaron tratando de lograr poder. Muchas de sus leyes están inspiradas en la vida de cortesanos y nobles europeos que durante siglos hacían lo posible por ganarse el favor de sus reyes. Aparentaban, por un lado, sofisticación y refinamiento, a la vez que se comportaban de forma ambiciosa y despiadada. Vamos, todo un juego de tronos en el que había estrategia, había tácticas, pero sobre todo había una habilidad esencial: el engaño. Según Greene, desde aquellas épocas, los juegos de poder se han vuelto menos sangrientos, las cabezas ruedan de forma menos literal, pero tampoco han cambiado demasiado y pueden dominarse siguiendo sus 48 reglas. Que ya te digo que no vamos a ver en detalle porque son muchísimas y nos quedaría un capítulo muy largo, pero que podemos clasificar en 5 grandes ideas. 1. Adopta una mentalidad de poder. El poder empieza mucho antes de actuar. Empieza en cómo piensas. La mentalidad de poder exige frialdad estratégica, nada de impulsos, berrinches o dignidades malentendidas. Y requiere también una claridad quirúrgica sobre tus objetivos. Es, por ejemplo, el tipo de enfoque que permitió al emperador chino Sung transformar a un enemigo potencial en un aliado leal. Se enteró de que un rey pensaba traicionarle, así que lo hizo llamar a palacio. Pero en lugar de castigarle, como el traidor temía, le dio un banquete y regalos. Eso sí, cuando el traidor volvió a su castillo, se encontró un paquetito enviado por el emperador con las pruebas de su traición. Es decir, que el emperador le enseñó que podía destruirle si quisiera, pero que había elegido no hacerlo, al menos de momento. Toda una lección de dominio silencioso. Bajo esta idea aparecen leyes que tienen que ver con elegir de quienes te rodeas, con evitar juntarte con gente a la que le va mal, o, literalmente, con conocer a tus víctimas. Sí, cuando digo que es un manual para psicópatas. Además, esto de la mentalidad de poder exige grandes dosis de estrategia. De ahí que Greene recomiende enfocar nuestros esfuerzos, planificar hasta el final o acertar con el momento. La ley 35, que es toda una oda al chaqueterismo. Vamos a por el segundo grupo. 2. Comunica poderosamente. Para Greene, comunicar con poder no es hablar más fuerte, sino, de hecho, hablar menos y mostrar más. Como cuando Miguel Ángel le hizo creer al alcalde de Florencia que estaba retocando la nariz del David tras una sugerencia suya, cuando en realidad no cambió nada. Pero el alcalde se quedó feliz creyendo que sí. Detrás de todo esto está el teatro de Goffman, claro. Si controlas la escena, controlas la mente del espectador. Y ahí están la ley 4, di lo menos posible, y la ley 9, no discutas, demuestra. También la ley 6, atrae la atención, como una invitación a generar misterio o incluso escándalo para evitar ser ignorados. Pero comunicar es también conectar emocionalmente. La ley 12 recomienda desarmar con amabilidad, es decir, utilizar gestos amables o bondadosos para derribar las defensas de los demás, lo que enlaza con la ley 14. Parece un amigo, pero sé un espía, como una forma de explotar que otros se abran a nosotros. Y puestos a conseguir aliados, la ley 13 nos recuerda que siempre debemos mostrar a los demás qué van a ganar ellos. Y por último, el tercer ingrediente es el de montar todo un espectáculo, reinventando tu personaje, creando sectas de seguidores, cumpliendo las fantasías de otros, montando grandes puestas en escena, jugando con la parte emocional y racional de los demás o haciéndoles de espejo emocional, reflejando sus emociones para que te sientan más cerca. Vamos ahora a por el tercer grupo de ideas de esta Biblia de la maldad, que podríamos resumir en 3. Adopta comportamientos que amplifiquen tu poder. El poder se interpreta.
pasamos de plantear la escena a encarnar el personaje. Igual que Victor Lustig, aquel timador del que hablamos en el capítulo 222, que vendió la Torre Eiffel haciéndose pasar por un poderoso empleado del gobierno. Esto no va tanto de lo que haces como de lo que los demás creen que haces, empezando por cosas tan maquiavélicas como no eclipsar a tu jefe, ocultar tus intenciones, tomar el mérito del trabajo de los demás o cuidar tu reputación por encima de todo. Lo que, si me preguntas a mí, es difícil de hacer si haces todo lo demás que estamos contando, pero ¿qué sabré yo? Claro que esta última frase que he dicho va a jugar en mi contra, porque entre los comportamientos que recomienda Green hay una mezcla bien calibrada de humildad aparente y eficacia calculada. La Ley 21 recomienda hacer que otros se sientan más inteligentes. La Ley 24 pide que aparentes jugar según las reglas. Y la 30, que hagas parecer que tus logros más difíciles los has conseguido sin grandes esfuerzos, para que todo el mundo te admire. Y por si todo esto fuera poco, falta una clave: elegir cuándo y cómo mostrarte. Y aquí aparecen ideas como no abusar de tu presencia, Ley 16, o ser impredecible, Ley 17, para tener al resto expectantes y desconcertados. Debo decir que a estas alturas yo ya empiezo a sentirme un poco sucio con todo esto. Y aún nos queda la traca final. 4. Actúa de forma decisiva. Si hasta ahora hablábamos de mentalidad, comunicación y teatro, aquí nos dejamos de zarandajas y pasamos a la acción. Un buen ejemplo del libro es el de Catalina de Medici, que convirtió la libido de sus rivales en arma política creando una red de amantes espías. No levantó ejércitos, levantó pasiones y con ellas información. De eso va en el fondo la Ley 33. Usa las debilidades de tu rival. Pero actuar con poder no es lanzarse como un toro, sino obligar a que el otro juegue en tu tablero. La Ley 8 propone atraer al enemigo a tu terreno antes de golpear. La 31, darle opciones falsas para que crea que decide. La 39, mantener la cabeza fría mientras confundes al resto. Y la 11, te aconseja convertirte en imprescindible. Y luego llega la parte más dura del libro, la implacabilidad. La Ley 15 ordena aniquilar por completo al enemigo, porque un adversario herido es más peligroso que uno derrotado. La Ley 22 te invita a rendirte estratégicamente cuando toca, guardando fuerzas para la contraofensiva. La 28 exige audacia incluso en el error. La Ley 40 te recuerda que el dinero, bien usado, compra fidelidades, narrativas y silencios. Y la Ley 42 te previene contra los alborotadores. Neutralízalos o te hundirán. Ahora que lo pienso, se me ocurren unos cuantos políticos que parecen haber salido exactamente de este mismo molde, ¿no? En fin, vamos a rematar con el quinto conjunto de leyes. 5. Evita riesgos fatales. Las luchas de poder no solo consisten en lograrlo, sino en evitar perderlo una vez que lo tenemos. La noble italiana Isabel de Mantua lo entendió mejor que nadie cuando, en el siglo XV, se vio rodeada de ciudades-estado que se traicionaban constantemente. Ella consiguió mantener sus territorios navegando los riesgos, haciendo pensar a todos que estaba abierta a llegar a acuerdos, pero sin comprometerse. Por eso, la Ley 18 te advierte del aislamiento, el peor enemigo del estratega. Y la Ley 20 te pide mantener la independencia, no casarte con causas ajenas, no atarte a bandos turbulentos y dejar que otros compitan por tu favor. La Ley 26 añade una pincelada más oscura: mantener tus manos limpias, delegar el trabajo sucio en otros y tener chivos expiatorios disponibles. Una práctica tan vieja como la política misma y tan peligrosa como útil si se maneja con extremo cuidado. La Ley 45 se enfoca en el tempo. Cambiar demasiado rápido no es innovación, es autodestrucción. Las masas toleran mejor los terremotos cuando se anuncian como leves remodelaciones. El mayor enemigo, sin embargo, no suele ser el entorno, sino tú. La Ley 46 te recuerda que la envidia es un ácido silencioso. Si subes demasiado alto sin dosificar tus triunfos, otros empezarán a limar las patas de tu silla. Y la Ley 47 nos recuerda que el momento de la victoria es, paradójicamente, el más peligroso. Es cuando el ego se despierta, la prudencia se duerme y aparecen los errores irreversibles. Según Green, el poder real no está en llegar lejos, sino en no caer cuando has llegado. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te dejo un par de recomendaciones más en algún lugar de la pantalla y te animo a suscribirte y a darle a la campanita para no perderte ninguno. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.